les da la bienvenida a Tere Ramírez a nuestro programa Ingeniería 21. Tenemos nuevamente con nosotros al ingeniero Carlos Estrella. Buenos días, ingeniero. Buenos días, maestra. Muchas gracias, ingeniero. Y al ingeniero Javier Cervantes Polanco. ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Javier? Buenos días, gracias por la invitación nuevamente. No, al contrario. Bueno, vamos a seguir con el tema del que hablamos. Nos parece que fue un tema muy importante y uno de los ejemplos más notorios para nuestra sociedad son las grandes obras públicas que hemos visto que se han levantado, pues no solamente en nuestra ciudad, sino alrededor de todo el país. Ingeniero, si quiere empezar con el tema, por favor. Bueno, el gobierno tiene que cumplir con lo establecido en la ley, que por ejemplo la Secretaría de Energía es un ejemplo, o las dependencias que atienden los proyectos ambientales, tienen establecido que hay que llevar a cabo los estudios sociales, y se refiere más bien a lo que en el programa pasado marcaba claramente el ingeniero Javier Cervantes, sobre que hay que tomar en cuenta la opinión de los involucrados y los afectados por el proyecto. Podemos citar algún ejemplo que no solamente se aplica en los proyectos públicos, pero en los proyectos privados también hay que atender esto. Claro. Y podemos tomar un ejemplo genérico. Veamos que se quiere construir una gasolinera. Okay. Entonces, obviamente, se tiene que hacer el estudio social, se tiene que atender las demandas de los involucrados, de los vecinos afectados. Es un beneficio también porque vamos a tener gas cerca, pero hay que ver todo el entorno, obviamente, ¿no? Y ahí el gobierno le pide al inversionista que con ayuda y participación del mismo gobierno se hagan las consultas con los mismos involucrados, señalen los problemas que ellos ven, y ahí poder tomar en cuenta desde el diseño del proyecto. Debe de ser antes. Claro, la mala práctica del gobierno es que proyecto ya concebido y de hecho ya empezado a construir y muchas veces ya construido, luego viene la atención hacia el público. Atención social. Entonces el gobierno suele decir, voy a socializar el proyecto. Quiere decir que le va a decir a la sociedad, el proyecto va. Y eso no es informar, no informativo. Claro, no es lo socializante. no es lo conveniente. Claro. Pero también cuando hay una inversión pública, que es una decisión, digamos, del gobierno en turno, una decisión política, un compromiso con un sector, quizás ofrecido en campaña, llegan a hacer esas malas prácticas sí toman en cuenta, llaman, digamos, a los colegios de profesionales involucrados, a las cámaras empresariales, al sector académico, pero cuando les empiezan a proferir algunos señalamientos que van en contra del planteamiento del gobernante en turno, inmediatamente viene como que una orden de, es que el proyecto va, porque es decisión tomada. Cuando realmente un proyecto de obra pública, como los conocemos, un proyecto público, debería ser para cubrir una necesidad de la sociedad, no para cumplir la idea de alguien, sino cubrir una necesidad. Ingeniero Javier. Sí, gracias. Como precisamente con estos tiempos que están por iniciar, tanto de municipios, estados, federal, 3 niveles. Así es, ¿no? Nuestro Sistema Nacional de Planeación pues marca precisamente eso, ¿no? Hay que hacer las consultas a los 3 niveles, hay que hacer nuestros planes estatales, municipales y nacionales de desarrollo, donde de alguna manera, pues podemos decirlo de manera muy coloquial, es una gran lluvia de ideas, ¿no? Claro. Todos podemos opinar, todos podemos decir, oye, yo detecto este problema, yo tengo esta necesidad, yo veo esta oportunidad, y de alguna manera la obligación del gobierno pues es recabar toda esa información, recabar todas esas necesidades para que a través de las metodologías de evaluación de proyectos precisamente determinar en sus diferentes etapas cuándo pasa de una buena idea, ¿sí?, con los estudios de perfil, de preinversión, de inversión, y ya cuando finalmente se decide que una idea realmente ya es un proyecto rentable, es decir, que tiene más beneficios que costos para la sociedad en su conjunto, ahora sí, ya empezamos a otra etapa de que ya es la ingeniería de detalle y todo el proceso que conlleva, ¿no? Platicamos con Carlos muy seguido, ¿no?, de que todo este proceso de planeación, tan solo a nivel federal, pues le lleva 6 meses por ley, ¿no?
Es decir, desde el 1 de diciembre hasta... Tienen 6 meses para hacer todas estas consultas, para hacer este gran documento de buenas ideas y buenas intenciones. Y a partir de ello todavía tienen otro tramo para hacer un programa de infraestructura en el cual ya se puede puntualizar de alguna manera esas buenas ideas que se pueden considerar rentables, y a partir de ese momento empezar todo el proceso de diseño. ¿Sí? Pero yo creo que, aunque nos parezca largo 6 meses de planeación y luego otros meses para poder definir cuáles o cuáles no en base a la planeación previa, no son tiempos largos. Son tiempos que deberían ser utilizados bien, analizados, ubicados. ¿Por qué? Porque si yo construyo algo que fue bien planeado, lo más seguro es que sea un éxito. Desde luego, esa sería la lógica, claro, natural, ¿no? Pero parecía que esa lógica no es... Como que es al revés. Es como muchas veces lo ha comentado Carlos. Bueno, es que pasan 2 problemas de malas prácticas. Una de ellas es de que no les damos continuidad a aquellas ideas que quizás ya llegaron a la etapa del perfil. Ajá. Porque cada vez que entra un gobernante, inventa otra vez el país, inventa otra vez el mundo y vota todo lo que se ha planteado. Entonces, obviamente también quiere inaugurar obras, porque la presión de la sociedad es de que un gobierno tiene que hacer obras. Entonces, en vez de hacer los estudios de preinversión, como su nombre lo dice, preinversión, es decir, inclusive antes del proyecto ejecutivo, se tardaría quizás unos 2 años más, y eso pues no le conviene políticamente al gobierno, y claro, se pone a hacer obras sin los estudios. Esto si se resolvería si le diéramos continuidad a los proyectos, a una cartera de proyectos donde se estuvieran filtrando las ideas, como dice Javier, y luego desechar las que solo son ideas con buenas intenciones, pero no son buenas para el país, y luego vienen los estudios que ya tengan demostrado su perfil o su rentabilidad, y luego los diseños ejecutivos, y al final de todos esos, hacer los que ya tengan todo el proceso. El gobierno debe de tomar a aquellos que ya tienen todo el proceso. Podemos citar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se hace, que no se hace, que se cambia de lugar. ¿Esto por qué sucede? Creo que porque los estudios no han demostrado claramente que fue la mejor solución. Que fue la mejor opción. Eso es lo que está pasando. Yo no estoy a favor ni en contra porque no tengo más datos, de hecho es lo que hace falta, más datos, y tal vez se tomaron las decisiones de forma precipitada. Yo creo que si en tu vida misma tú planeas para toda la vida, el gobierno debería tener un plan a largo plazo. Los planes a largo plazo son los que funcionan porque permiten que el país avance. Pero si tenemos un plan de 6, lo cortamos, inventamos otros 6, lo cortamos, nunca terminamos. Así es correcto. Sí, desde luego, retomando el tema de nuestro Sistema Nacional de Planeación, de alguna manera está contemplado, ¿no? Desde la ley, que apareció la ley en finales de los 80, ¿no? Menciona, bueno, para esta administración vamos a hacer un plan de trabajo de 6 años, pero con una visión de 30, claro, ¿sí? Para que precisamente se continúe, y en todo caso el nuevo solo lo actualice a las nuevas condiciones económicas del país, de la región, del mundo, ¿no? Pero no perder de vista, de alguna manera podemos decir que existe en papel, en la ley, un sistema de planeación estratégica, ¿no? De decir, ¿cómo está hoy México? ¿Cómo lo queremos ver en 30 años? Y cómo hacer el plan para lograrlo, ¿no? Pero pareciera, en mi opinión, de que muy pocos gobernantes, si lo saben, como que le hacen caso omiso, ¿no? Estar día tras día, momento tras momento, hoy por hoy la red social tras la red social, y como que se va perdiendo un poquito ese espíritu de la planeación, de la inversión. Creo que se vuelve un poquito, como decía el ingeniero Estrella, un poquito personal, ¿no? Un proyecto personal, cuando el que llega debería de no olvidar que su posición se llama servidor público, y un servidor público es el que sirve. Claro, pensemos que tenemos un corporativo, como hay algunos legendarios en el mundo, ¿no? Sí. Pensemos, no sé, compañías internacionales que han trascendido muchas generaciones, bancos inclusive que se instauraron desde el año de 1700, 1800, todavía persisten. ¿Qué pasa? Que llega un nuevo administrador, como sería el caso del presidente mismo, el presidente de la República es un nuevo administrador,
y él tiene que continuar lo que dice el Consejo de Administración y tomar los proyectos que están en marcha. No puede hacer como hace el gobierno, que hasta cambia el color del Palacio Municipal, hasta borra el logotipo, que debe de ser institucional, hace un logotipo de su sexenio o de su trienio. Bueno, inclusive llega tal la postura de la sociedad que según el partido político que está en el gobierno, ya ni las guayaberas se ponen de tal o cual color. Ya los empresarios dicen, no me puedo poner esas guayaberas porque se va a enojar el gobernador o el presidente municipal. Por eso estamos... Pero sigue sucediendo, parecería que estamos en la época, pues no sé, de 1900 o algo así. Y me hace mucha gracia que podamos tocar esos temas en un programa de ingeniería, pero la ingeniería es tan amplia que estamos inmersos en una serie de situaciones también políticas, ¿no? Políticas, también sociales, económicas. Exactamente. Por eso la evaluación de proyectos en el aspecto social y en el aspecto de economía, no en el económico de cuánto cuesta, es tan importante. No nos podemos olvidar que un proyecto no lo vas a poner en un lugar vacío. Lo vas a poner en un lugar donde habían árboles, habían animales, pero más que nada habían personas. Personas que tenían un entorno diferente, ¿no? Entonces, pues a mí me da mucho gusto que dos exalumnos de la materia de evaluación de proyectos, por cierto que sacaron 100 en la materia, que no todos lo logran, el ingeniero Cervantes y usted, también, Tere, hayan quizás tomado quizás un poco de esta, digamos, metodologías modernas para llevar a cabo los proyectos. Yo creo que como sociedad es muy importante, por eso el Colegio de Ingenieros Civiles está tan preocupado de poder pues producir estas cápsulas, tal vez estos programas de radio en conjunto con la universidad, para que la sociedad esté más alerta, ¿no? Más al día, más conocedora de la ingeniería y que no los ingenieros pasemos a ser simples constructores, ¿no? Somos más que eso, somos planeadores, somos evaluadores, tenemos funciones mucho más importantes que solo la construcción. Pues muchísimas gracias, Javier, de verdad. Al contrario, ustedes, muchas gracias por estar aquí. Y también ingeniero, usted ha sido invitado de siempre. Muchas gracias. Muy buenos días, estimados Radio Escuchas, y nos escuchamos el próximo miércoles. Se despide de ustedes, Tere Ramírez.